Os vamos a enseñar cómo operar el panel de control con pantalla a color de la Elite modelo GBT 850, que sirve para afilar los flancos de las sierras circulares con diente de carburo. El manejo del programa es muy sencillo porque está todo explicado con gráficos, con lo cual es fácil identificar para qué sirve cada casilla. En la parte superior tenemos las características generales de uso de la máquina y programa. En la parte inferior tenemos botones de movimiento, en este caso la uña de avance y la mordaza, así como botones de uso general como es la refrigeración, la luz de la cabina o guardar el programa. Respecto al programa, primeramente en la primera casilla podemos seleccionar el número de programa que queremos editar. En este caso tenía programa número 1, puedo poner, por ejemplo, el programa número 5. Podemos almacenar hasta un total de 20 programas. En este caso tenemos el programa número 5, vamos a editarlo. La primera casilla nos pregunta la distancia entre dientes o paso del diente, donde introduciremos la distancia de diente que creamos oportuna. La segunda casilla hace referencia a qué velocidad queremos realizar este indexado. Recordemos que cuando mayor es el diámetro de la sierra, más pesa, menor queremos hacer la velocidad de indexado para que no, con la inercia, se pase del punto. Siguiente casilla, Z, es el número de dientes. Acá introduciremos el número total de dientes que queremos afilar, o bueno, que tiene la sierra, porque luego veremos que dentro del número total de dientes podemos hacer solamente los dientes nuevos. Después, el ángulo que tiene de corte el disco. Si seguimos ahora más abajo, vemos aquí este gráfico con un diente más largo que los otros, que es para afilar o rectificar solamente los dientes nuevos. Si pulsamos en Edit, rellenamos las casillas con el número de dientes nuevos que tiene el disco. Estos números no tienen por qué ser secuenciales. Puedo poner el 5, el 2, el 22 y el, no lo sé, 11. Entonces la máquina ya los ordenará ella y hará solamente el diente 2, 5, 11 y 22, de manera correlativa, es decir, sin dar varias vueltas al disco. Solamente haría estos dientes, repito, no hará todos los demás dientes. Útil, por ejemplo, cuando tenemos que replaquetar una sierra y solo cambiamos alguno de los dientes. La siguiente casilla es el ángulo que tiene el trapecio, normalmente 2 o 3 grados. En el modelo GBT 850, tanto el ángulo de corte como el ángulo del trapecio los tenemos que ajustar manualmente y solamente están aquí indicados para acordarnos de cuál es el valor de ajuste que debemos realizar para esta sierra en este programa. En la máquina GBT 851, por ejemplo, están igualmente estas dos casillas, pero la máquina ejecuta los movimientos de ajuste automáticamente. Seguimos. Luego debemos introducir el ancho del diente que queramos, es decir, el ancho final. Si yo quiero que mi sierra quede con un ancho de diente final de 3,2 milímetros, introduzco 3,2 milímetros. Luego esta casilla de aquí podemos indicar los grados que tiene el trapecio, tanto si tiene forma de trapecio normal y corriente, como en el caso de los incisores, la forma del trapecio invertido. Podemos indicar pues, diferentes ángulos con una precisión de decimales. Y las muelas o las piedras realizarán esta geometría. La siguiente casilla sirve para descentrar el diente. Esta casilla, si la tenemos a 0, realizará el diente centrado respecto al cuerpo, que es lo normal. Pero hay algunas sierras particulares que necesitan tener el diente ligeramente descentrado. Podemos indicar este descentrado tanto en símbolo positivo como en símbolo negativo, para descentrarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. Si seguimos hacia arriba, vemos que podemos ajustar la velocidad de rotación de las piedras. El modelo GBT permite ajustar la velocidad desde 5000 RPM hasta un máximo de 9000. Y podemos además indicar cualquier velocidad que queramos entre 5000 y 9000 para ajustar perfectamente
las piedras de que disponemos con el tipo de diente que afilamos. La siguiente casilla indica el recorrido de afilado que deben realizar las piedras, es decir, el recorrido que queramos respecto al largo que tenga el diente. Por ejemplo, 18 milímetros. Las siguientes casillas son a qué velocidad realizaré este recorrido. Para la primera es la velocidad de desbaste, la segunda la velocidad de acabado y la tercera la velocidad de lapeado o pulido. Cuando tengo alguna casilla a 0, indica que esa fase no tengo que realizarla. Por ejemplo, podemos realizar un desbaste a un 80% de la velocidad de la máquina y un acabado al 50% y no realizar pulido. O realizar un pulido a un 25% de la velocidad, pero no quiero realizar el acabado. Importante, ¿cuánta cantidad vamos a remover o a quitar de material por cada pasada? La indicamos aquí. En esta casilla indicamos la cantidad de material que queremos quitar al diente por pasada de la piedra. Es decir, tal como está configurado ahora, quitaría 0,2 milímetros de material por cada pasada de desbaste que realice. En el caso que tengamos seleccionada, por ejemplo, la fase de acabado, la máquina se guardaría la mitad de este valor, en este caso 0,1 milímetros, para realizar una pasada de pulido y dejar el diente en perfectas condiciones. Y en caso que queramos más calidad, podemos indicar también las pasadas de una pasada del pulido y realizaría una pasada completa sin realizar carga para que quede el diente perfecto. Es importante recordar que la máquina realizará las pasadas que necesite y que calcule para llegar al ancho del diente final que hemos indicado aquí. ¿Dónde realizaremos la carga de afilado? Son importantes estas flechitas. En el caso que estén aquí, la piedra lo que hará es entrará sin realizar carga, saldrá y realizará la carga en la punta del diente. Volverá a entrar, saldrá, realizará carga en la punta del diente. E ir haciendo. En este caso realizo la carga en la punta del diente. Si apretamos aquí, vemos que ahora es el caso inverso. No realizo nunca la carga en la punta del diente, la realizo en su base. Entrará la piedra, realizaré carga, saldré. Entrará piedra, realizaré carga, saldré. Así hasta llegar al grosor de diente que yo he indicado. Y por último, si vuelvo a apretar, aquí realizaremos carga tanto en la punta del diente como en la base, todas las veces que sea necesario, hasta llegar al ancho que hemos indicado. Por último, pero no menos importante, el grosor del cuerpo. Es muy importante indicarle el grosor de cuerpo correcto a la máquina para que pueda centrar el diente. Esto sería todo lo necesario para configurar el programa. Una vez lo tenemos todo, guardamos. Importante también, mientras la máquina está trabajando, nosotros podemos realizar otro programa y configurarlo para, cuando acabe esa sierra, poder cambiar el disco y automáticamente ejecutar el nuevo programa. Aparte de estas casillas, tenemos luego un icono de configuración de la máquina donde nos dice el número total de dientes afilados, donde indicamos el diámetro que tienen las piedras, el ancho y de la galga de centraje para referenciado. Este icono de aquí nos dice la posición de los ejes y nos sirve para centrar la máquina antes del afilado. Por último, el último icono es la pantalla de ciclo automático. Cuando la máquina está trabajando, aquí nos dice cuántos dientes ha afilado, cuántos dientes nuevos ha afilado en caso de que hayan dientes nuevos, el tiempo que está tardando en hacer esta sierra y dónde está, en qué fase está del total de desbaste o acabado, en qué fase del infit o de la carga de la piedra está. Y con este programa sencillo, donde no apenas hay que saber o entender de la geometría de un disco, podemos configurar todo el afilado de los flancos de las sierras circulares.